Las pérdidas en la familia son eventos que impactan profundamente el bienestar físico y emocional de las personas. Cuando muere una persona que es la base de la unión familiar, es difícil estar preparado emocionalmente, pues la ausencia no se puede entender ni asimilar. El duelo en la familia implica un proceso complejo de transformaciones y adaptaciones a nuevas realidades. Supone una reorganización a corto y a largo plazo de la estructura familiar. Comprender cómo estas pérdidas afectan a cada miembro de la familia ayuda a desarrollar estrategias para sobrellevarlas con resiliencia, buscando el bienestar de todos. Hoy, quédate con nosotros en Diálogos en Confianza, porque hablaremos de cómo afrontar las pérdidas de quienes queremos dentro del núcleo familiar. Muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Leticia Carvajal. Gracias por acompañarnos hoy en Martes de Familia. Vivir sin ellos, efectivamente. ¿Cómo duele cuando se pierde a un ser querido? Pero además, cuando ese ser querido es el que unía a la familia, es el que hacía que estuviéramos ahí, hijos, nietos, primos, sobrinos, todos. Y bueno, pues que se vaya es algo muy, muy doloroso. Ese es el tema del día de hoy. Y nuestros especialistas nos van a decir, ¿vivir sin ellos? ¿Cómo? Ojalá nos acompañen. Y bueno, pues quiero saludar con muchísimo gusto a Lía Vadillo, quien estará junto con Jimena Raya en la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Lía, como siempre, un gusto saludarte. Y también saludo con muchísimo gusto a Azucena Celis, que ya está muy pendiente de todos sus comentarios en redes sociales. ¿Cómo estás, Azu? Hola, Leti, muy bien, muchas gracias. Pues sí, ya estamos completamente en vivo a través de Facebook Live y a través de YouTube Live. Recuerde que puede ahí escribirnos e inmediatamente nos van a llegar esos comentarios, esas preguntas, cualquier cosa que usted nos quiera compartir. También si nos está viendo a través de la pantalla de su televisión, puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 40 00 y ahí también le van a tomar cualquier mensaje que nos quiera compartir, Leti. Así es, vamos a estar muy pendientes. Oiga, y también queremos invitarlos para que baje nuestra app 11 más. Es completamente gratuita en la tienda que está en todos los celulares, obviamente. Ahí la puede adquirir completamente gratis. Va a encontrar todos los programas de Diálogos en Confianza, noticias, series. Bueno, es de verdad espectacular esta serie, porque recuerde que 11 más va contigo a todas partes. Bueno, voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy y a nuestro invitado del día de hoy, a quien le agradezco mucho que esté con nosotros, Francisco Neri Martínez. Usted ya lo conoce y lo conoce muy bien, tanatólogo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy Bendito buenos entre días. las mujeres. ¿Verdad que sí? Sí. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Diana Rico Norman, terapeuta familiar y tanatóloga. Gracias por estar aquí. Gracias, Leti. Bienvenida, muchísimas gracias. Verónica Paulín Fernández, maestra en psicología clínica, psicoterapeuta y tanatóloga clínica. Gracias, Vero, por estar aquí. Gracias, buenos días. Muchísimas gracias. Quisiera comenzar contigo. ¿Cómo afecta a las personas la muerte de un integrante de la familia? Pues sí tiene mucho que ver qué integrante es, porque cada uno juega un rol diferente. Cada uno de los miembros tiene un rol distinto. Entonces, que muera un hijo, en primera nos lo tomamos como si fuera algo que no puede ser, porque creemos y pensamos que los niños crecen, se desarrollan, se reproducen y Que mueren. no es natural, ¿no? Que sí, es antinatura, y que yo debía haber muerto y mi hijo debió haberme enterrado a mí, pero no es. Entonces, cada uno, y dependiendo del lugar a donde está, de cómo ve la muerte, es lo que va a sentir. Efectivamente. Entonces, que sea papá, que sea mamá, que sean los abuelitos, llega el momento en el que parece lo más lógico. Que ya murió el abuelito, y dicen, ay, qué pena, pero pues bueno, ya era de esperarse. De todos modos duele. No. Y dependerá mucho de qué tan cerca estuvimos del abuelito para saber qué tanto duele. Así es. Depende de muchísimos factores. Como dices, ¿quién muere? ¿Cuál era el tipo de vínculo? ¿Cómo muere? Si es una muerte natural o es una muerte inesperada. Hay muchísimos factores que influyen en la familia. Claro. De repente, antes de que muera un integrante de la familia, como puede ser el papá, la mamá, los abuelos, que son como esa parte fundamental, ¿no? Ese muro que sostiene a toda la familia.
siempre piensas, pues es natural, ya está grande, sé que va a pasar, es la ley de la vida, pero una vez que sucede eso, puede ser algo terrible para toda la familia y afectar muchísimo a toda la familia, ¿no es así? Sí, sin duda aquí hay algo importante. Esperamos y sabemos que el duelo es algo natural, ¿no? Algo que en realidad lo único que podemos esperar los seres humanos, claramente teniendo vida, pues es la muerte. Claro. ¿Por qué tiene un impacto tan importante el duelo si el duelo es parte natural de la vida? Bueno, pues tiene que ver con muchos factores y entre esos, pues la salud mental de las personas, el contexto en el que se viva, el momento en el que se vive y pues la etapa de desarrollo sin duda es algo muy particularmente importante para saber el impacto de la pérdida. Claro. ¿No? Yo me acuerdo mucho cuando murió mi mamá, llegó un amigo y me dijo, viene lo peor. Y yo estaba en el velorio y dije, ¿cómo? ¿Cómo lo peor? Ahorita estoy viviendo lo más terrible. ¿Y qué razón tenía? Porque se modifica muchísimo tu día a día y tu dinámica familiar es completamente distinta solo por esa personita que se fue. Cuando yo siento, fíjate, que hay personas que son como el corazón de una lechuga. Toda la familia está alrededor. Cuando tú le quitas este corazón a la lechuga, es exactamente lo que pasa con la familia. Se desperdiga, cada hojita se va por su lugar y se acabó la familia. Y pretender que alguien venga y los una otra vez, no, olvídalo. Eso ya se acabó. Se puede desperdigar la familia, pero también pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser que si muere el papá, que la mamá se meta a trabajar y entonces, ¿qué pasa con los hijos? Puede ocurrir también que el hijo, algún hijo, muchas veces el mayor, le llamamos hijo parental, como quiera asumir ese lugar. Puede ocurrir que la familia se una para tratar de seguir y, como decían, puede ser porque si la persona, generalmente mamá, papá, o en algunas familias en México, puede ser también los abuelos, ¿no? Cuando claro, son así muy muy importantes también. fuertes. Aquí yo creo que también hay que considerar que el impacto de la muerte sin duda desacomoda las fichas, ¿no? Claro. Desacomoda las piezas. Aquí creo que lo interesante del duelo no es esperar que esto se transite de una manera llevadera, ¿no? En realidad, pues aprender a acomodar nuevamente la situación es verdaderamente importante. Pero algo también que es singular tiene que ver con que no solo en el caso de las viudas o de los viudos, no solo se pierde a la pareja, que es la única relación de uno a uno que vivimos en general de todas las relaciones que tenemos. O sea, que nada sustituye y nunca vamos a tener una abuela sustituta. Sí podemos, y voy a hablar de algo que muy comúnmente ahora vemos, el duelo por pérdida de la mascota, pero en el caso de la mascota, cuando se transita el duelo, podemos tener otra mascota, pero un abuelo no vamos a volver a tener, pero un padre no vamos a volver a tener. Y creo que es ahí que la importancia de considerar que en la familia hay cosas que no se van a sustituir, pero lo que sí podemos hacer es buscar justamente todo ese equilibrio, porque no solo perdemos al papá, ¿no? Sino la pareja pierde al proveedor, pero también pierde a veces hasta la familia política y a veces pierde hasta el estatus social. O sea, hay muchas pérdidas alrededor de una muerte. Ahora, ¿de qué depende de que en el núcleo familiar yo, por ejemplo, necesite terapia y mi hermano no, y mi sobrina no, y que de repente tal vez alguien de la familia se hunda en una depresión y hay alguien que diga, pues, es parte de la vida? ¿De qué depende? O sea, porque a veces hasta nos da coraje, ¿no? Así de, ¿cómo puedes estar pensando en ir a una fiesta cuando, o sea, ¿cómo el mundo sigue normal? O sea, se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi abuelo, se murió... O sea, y todo sigue caminando normal porque te da coraje muchas veces hasta con la vida. O sea, como dices, ¿cómo pueden reír? O sea, ¿de qué depende? Pues ¿Tendríamos que prepararnos? Perdón. Sí, no, perdón. Yo creo que no, porque hay cosas que si todos aquí que levante la mano quien no se va a morir, ¿no? Pues posiblemente no nos podemos realmente preparar para eso. Lo que nos tenemos que preparar es para vivir y vivir de la mejor manera. Sí. El duelo siempre va a dejar una impronta muy importante, pero también deja cosas muy interesantes. Yo cuando trabajo duelo con mis pacientes, siempre digo, ahorita no ves el regalo que te deja esto,
pero a veces el regalo que nos deja es justamente superar o poder comunicarnos mejor con los que se quedan, aprender a vivir sin las personas, es parte justamente de ir adaptándonos a las situaciones. Pero yo quisiera decir que la incidencia, por ejemplo, en México, de cada 10 personas, 3 pueden tener un problema de salud mental. Claro. Pero de esas 3, solamente una de ellas va a poder recibir atención médica en salud mental, por ejemplo. ¿Por qué? Porque todavía hay mucho estigma alrededor de las enfermedades. Claro. Y cuando vemos, no podemos confundir depresión con duelo, ¿no? Porque se pueden enmascarar las situaciones, pero sí hay criterios muy específicos para determinar cuándo es un duelo normal, vamos a llamarlo así, o cuándo es ya depresión, ¿no? Como enfermedad. ¿Pero el duelo te puede llevar a una depresión? Sí, sí, claro. Cuando muere alguien en la familia, pues todos van a vivirlo de diferente forma. Y va a depender de la personalidad, de las creencias, de las redes de apoyo. Y es muy particular, como dices, ¿por qué unos irán a terapia y unos no? Porque a unos les cuesta más trabajo y va a depender en el tiempo cómo estamos nosotros, cómo volvemos a nuestra vida normal. Tener terapia, como dices, más o menos, algunos van a necesitar. Yo creo que todos se beneficiarán de tomar terapia si están enfrentando la muerte de alguien muy querido. Claro. Sí, claro. Sí. Aquí hay algo bien, algo bien importante. Yo sí creo que es necesario a veces tener como una reunión con toda la familia, donde se sepa que cada uno va a tener una forma distinta de ver la pérdida. Porque hay jóvenes que dicen, bueno, ya a los 15 días ellos ya quieren ir a una fiesta. Dice uno, pero ¿cómo? Si era tu abuelito, era mi papá. Sí, pero para él la vida tiene que seguir adelante. Y está bien. Está bien, Claro. entonces que unos vayan saliendo y otros se vayan quedando, no quiere decir que está mal. Cada quien será su ritmo y cada quien tiene el mismo proceso manejado con sus herramientas. Y lo ideal sería entonces que lo platicáramos Que en lo familia y platicaran decir, todos. oigan, yo Sí, ahorita yo estoy sí triste, necesito un espacio. Necesito esto, necesito que me escuchen, necesito que cuando estén conmigo no cuenten chistes, porque no me puedo reír. Y muchas veces en un proceso terapéutico, o sea, de terapia familiar, es cuando se puede hacer, porque la familia así sola es difícil que se sienten y que abran su corazón. Sí. Y en cambio, en un proceso terapéutico, ya van diciendo, no, es que yo tengo ganas de llorar, ay, yo también, ¿no? Ah, no, pero a mí me molesta que se estén riendo, me molesta que quieran ir a la fiesta, y así nos escuchamos. Todos, Claro. sí, cierto. Yo creo que aquí lo fundamental es que yo sí quisiera recalcar que el duelo per se no requiere siempre de apoyo terapéutico, ¿no? No. Realmente tenemos que transitar por las emociones naturalmente. El de las emociones que vivimos alrededor de él, pues es la tristeza, a veces el deseo de venganza. ¿Por qué? Porque el servicio médico no atendió a mi papá, a mi abuela o a mi hijo como cuando yo quería, cuando lo demandé. Se transita mucho por la frustración. Entonces, en realidad el trabajo en duelo es más bien acompañamiento, ¿no? La terapia tiene otra función completamente, pero el acompañamiento en duelo es justamente poder validar con esas personas y con los deudos estas emociones que se viven y que se experimentan. Claro, por Y supuesto. permitirlo. Claro. Permitir la tristeza, permitir el llanto, permitir todo, ¿no? El que no quiero y no, ahorita no tengo hambre, pero es que tienes que, no, al rato ya te comerá, desayunará, que no deje de hacerlo, pero igual permitirles todo. Y reconocer que estás triste, ¿no? O Sí. sea, esa parte de, no, échale ganas, ya tienes un ángel en el cielo, Sí, ¿no? ya te cuida alguien allá Hay- arriba. hay o sea, frases dices, horribles. no quiero, ¿no? Esas O sea, son las que déjenme invalidan estar el duelo. triste. O sea, Sí. ¿cómo es posible que...? Y la gente al final no lo hace en No, mal no lo plan, hacen por malo, obviamente. no. No, o sea, ellos Tienen quieren darte buena ánimo. intención. Claro. No, pero la buena voluntad también amuela. Claro, Yo diría. hay una frase que es terrible, el que le dicen, y alguna vez me pasó que estaba un niño, había muerto el abuelito, y el niño estaba llorando. Y le dijo un señor, dice, no llores, a tu abuelito no le hubiera gustado verte así. Pues entonces no se hubiera muerto, dijo el niño. Claro. Digo, ándale, para que se te quite andar haciendo palabritas y diciendo cosas que no entendemos. Claro. El llanto es un gran tema, porque luego les preguntas, ¿y tú lloras? Sí, ¿tu mamá llora? Sí, ¿tu hermano llora? Sí, ¿y lloran juntas? No, y saben que los demás lloran,
pero hay mucho estigma alrededor Sí. del llanto, Que de alguien tiene que ser vulnerabilidad, o de no puede descansar la persona si tú sigues llorando. Eso sí también. Esos mitos, Hay ¿no? Yo muchos creo que son mitos. mitos que hay que desdoblar. Yo creo que realmente hoy por hoy justo estos foros permiten ayudarle a la población en general a entender que es un camino espinoso, que hay que caminarlo de esa manera, pero reconociendo las emociones. Por ejemplo, la tristeza es una emoción fascinante. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la tristeza es la única emoción que nos permite la reflexión. Exacto. Pero tiene sus condicionantes. Esta emoción puede durar 3 veces más que cualquier otra emoción. Hablamos de las emociones básicas que inclusive las conocemos por las películas, ¿no? Pero creo que aquí lo interesante es saber que cada emoción, inclusive las que podemos llamar intensas y negativas para cada persona, tienen una función muy importante en cada persona. Efectivamente. Fíjate, Leti, que tenemos justo una entrevista con Marta Páramo. Ella es psicoterapeuta y justo nos explica cómo cada familia vive de forma distinta el duelo cuando pierden a un familiar que era pilar para la familia. Y bueno, aquí nos comparte esta explicación. Vamos a escucharla. ¿Cómo impacta la pérdida de un miembro en la familia? El sistema se ve sujeto a una serie de cambios en la dinámica interna y muchas veces también en la dinámica externa. Aquí tenemos que decir que cada pérdida afecta de manera diferente a cada familia. No hay un patrón que nosotros podamos decir se reproduce de una familia a otra, pero sí generalmente podemos encontrar que los roles de alguna manera se empiezan a modificar y esto de alguna manera implica que si se trataba del papá, muchas veces la mamá tiene que hacer una doble función de papá y mamá, o por ejemplo alguno de los hermanos le entra a ayudar en una función parental, o empieza la familia a adquirir nuevas responsabilidades en donde cada uno empieza a fungir y a brindar una aportación desde las posibilidades que pueda tener. Cada familia es diferente y cada familia responde de manera diferente. Hay familias que quizá la apuesta hubiera sido, híjole, se van a desunir si ya no está esta figura central, y resulta que surgen nuevos roles, nuevos liderazgos, nuevas maneras de participación o una reconstrucción diferente de la familia, inimaginable. Y hay familias en donde verdaderamente se cumple la expectativa. Toda vez que murió esta figura que se organizaba afectivamente a la familia, pues sí, se empiezan a perder porque ya no hay este lugar. Pero los caminos del duelo y los caminos de las reconfiguraciones familiares a partir de la pérdida de un miembro son infinitas y no hay reglas en esto. Lo que sí es normalmente algo que tenemos que entender, en la medida en que los miembros de la familia tienen problemas sin resolver, que se han venido arrastrando desde la infancia. Un duelo muchas veces lo que hace son maneras simbólicas de tramitar a veces los problemas emocionales que no tuvieron el tiempo, el espacio, el momento de resolverse. Muchas gracias a Marta Páramo por la entrevista. Más adelante le vamos a presentar la segunda parte. Y bueno, pues sí, efectivamente duele muchísimo cuando se quedaron cosas inconclusas, cuando no pudiste tal vez pedir perdón o tal vez decir te quiero mucho. Por eso la importancia de esta frase que puede ser muy trillada, de en vida y hagámoslo cuando están. Pero eso es una realidad, porque si ya de por sí cuando muere alguien tan cercano, que le tenías tanto amor, y te quedas tranquila o tranquilo de que hiciste las cosas bien, pues debe ser terrible cuando te quedaste con esas ganas. Sí, en realidad el duelo se complica cuando te llevabas muy, muy, muy bien, porque pues lo vas a extrañar. Claro. Cuando te llevabas muy mal, porque pasa lo que tú dices, ¿no? ¿Cómo vamos a reparar esa parte, ¿no? Aunque en terapia hay formas, pero ya no está, ¿no?
Y también cuando había una relación ambivalente. O sea que el duelo muchas veces se complica, pero como decías, no todos van a necesitar terapia, pero sí se pueden beneficiar. Sí. Es que yo creo que esta parte donde dices del regalo, dice la gente, ¿cómo puede ser que me dio un regalo? Claro que sí. No hay cosa que se viva en un duelo, no hay una pérdida que nos deje una enseñanza. Sí. Todas nos la dejan. Sí. Y son las más duras. Las lecciones más duras son las que viven de una pérdida. Y yo creo que las personas, cuando pasa el tiempo, se dan cuenta de, no, pues esto aprendí de la muerte, aprendí de mis fortalezas, aprendí de muchas cosas. Sí. Pero alguna vez alguien me dijo, pues yo prefiero no haber aprendido nada, pero y que tuviera a mi hijo de regreso, ¿no? Sí. Sí. Claro. Hay momentos, ¿no? Que todavía hay mucho dolor y hay que respetar ese dolor para que se pueda... Fíjate que aquí lo dices muy bien, sobre todo cuando es un hijo. Así es. La muerte de un hijo cuesta muchísimo trabajo, mucho. Porque le pedimos, es que ¿por qué Dios me hizo esto? ¿Qué? Él se fue primero que yo, él debió... quería que él sufriera y tú no. No lo digo por eso, pero entonces como tratar de confrontarle un poco con la realidad, porque esa es la realidad. No podemos cambiarla. Y los hubieras, que son de parte del duelo, son cosas que atormentan terriblemente. Que si hubiéramos hecho esto, y si hubiéramos hecho... Es que no está. Justo ese es el verbo que uno trabaja en acompañamiento en duelo. ¿Por qué? Porque la culpa es una emoción que se genera justo después de la muerte. ¿Por qué? Porque siempre pensamos que pudimos haber hecho algo diferente. Claro. Ahí empieza el trabajo, el del acompañamiento, porque la culpa también es una emoción prosocial, porque la culpa nos permite darnos cuenta en que nos equivocamos para después no volver a replicar. Pero cuando ya no está el ser querido, pensamos que pudimos haber hecho las cosas diferentes. Ahí es donde se empieza el trabajo de acompañamiento, porque justo es cuando uno le dice a las personas, ¿pero esto lo hiciste a propósito? O sea, ¿no arreglaste los problemas con tu papá porque consideraste que esto era...? Pues no, ¿verdad? Ahora piensas que pudiste haberlo hecho diferente. Bueno, pues aquí empieza el trabajo. Claro. Y ahí es donde empieza el acompañamiento y parte de la importancia de trabajar o de acompañar a alguien que requiere esta ayuda. Bueno, yo lo diría no ayuda, más bien apoyo, es justamente trabajar la culpa, porque esta es la que justamente va a lacerar a la persona, puede hacerlo disfuncional. Y creo que algo importante que hace rato comentaste es que cuando vemos que un duelo se puede volver ya un problema o un duelo o un duelo complejo, bueno, porque hay experiencias, sobre todo dependiendo del tipo de muerte, si es una muerte inesperada, puede generar un trauma en la persona y ahí es donde se puede empezar a gestar un problema de salud mental. Yo me acuerdo cuando mi mamá tenía 3 meses de que había fallecido, vino un tanatólogo también y le dije, estoy muy triste, lloro todas las noches, no puedo, o sea, siento que no puedo. ¿Cuánto tiempo tiene que murió tu mamá? Yo 3 meses, es normal, vive tu duelo. Y esa parte me ayudó a mí muchísimo porque dije, claro, ¿por qué tengo que estar bien a los 3 meses que murió mi mamá? Claro, o sea, al medio año. Ni al medio, ni al año, ¿no? No, el primer año es súper complicado porque es el primero de no tenemos una referencia. Claro, por supuesto. Un día como hoy, el año pasado aquí estaba. Y así cada día. Es las terrible. Fechas, ¿no? La primera Navidad, el primer cumpleaños, claro, el primer día de el primer día de las madres, el primer día del padre, o sea, esas fechas son terribles. Ahora, lo que es absolutamente normal es permitirnos sentir ese dolor. Es permitir. Claro, ¿sí? Dejarlo, llorarlo, gritarlo, berrearlo, tirarse al piso, hacer lo que quieran. No, es que tengo que guardar la calma. ¿Por qué? ¿Qué consecuencias pueden haber cuando estás en un duelo y te quieres hacer el fuerte o la fuerte? Porque no falta el que dice, no. Yo aquí voy a hacer porque yo no puedo permitir que se caiga mi familia y voy a hacer el rol del papá o voy a hacer el rol de la mamá y entonces vamos a hacer las cosas como si no hubiera pasado nada. ¿Qué consecuencias puede tener una persona que actúa de esa manera y que no se está permitiendo vivir el duelo? Es que eso es inhibir la emoción. O sea, fortaleza hoy por hoy que estamos, como que ya hay más apertura en el aspecto de inteligencia emocional. Dice Daniel Goleman en su libro
que justamente una persona fuerte emocionalmente es la persona que sabe lo que siente y regular las emociones. Una persona de mal carácter, pues es una persona que explota y salpica, Claro. ¿no? Pero una persona, hoy por hoy sabemos que una persona fuerte es la que sabe qué siente y qué hacer con esas emociones. Y si te haces la fuerte, lo que puede pasar es que como que se postergue el duelo, ¿no? Ya estás y muy fuerte y aquí hay orden y nadie llora y después Sí, ahí viene lo empieza a peor. tener, ¿no? Empiezas Porque- a somatizar las emociones, porque es un impacto psicológico el que se vive y cuando no se habla y se verbaliza, se vuelve enfermedad. Efectivamente. Así es. Azu, ¿tenemos Efectivamente. comentarios? Sí, tenemos ya varios comentarios. Nos dice Araceli, excelente tema, yo soy viuda desde hace 25 años y estar en terapia con una tanatóloga es muy gratificante y sí que ayuda mucho. También ayuda ante todas las pérdidas, aunque no sea por fallecimiento. Así es, pues muchas Así gracias a es. todos por sus comentarios. Por supuesto, a lo largo de este programa los vamos a seguir leyendo y los invitamos a que continúe con nosotros. Es una breve pausa y regresamos con más de este tema, cómo vivir sin ellos. La pérdida de un miembro de la familia que ha sido soporte y unión para todos sus integrantes afecta el bienestar emocional, psicológico y social del núcleo. Continuamos en Diálogos en Confianza, hoy en Martes de Familia con el tema ¿Cómo vivir sin ellos? ¿Cómo vivir sin los pilares y las guías que fueron los papás, las mamás, los abuelitos o ese miembro de la familia que justo era el sostén y la unión familiar? Muchas gracias por sus comentarios a toda la audiencia. Les vamos a compartir un par de llamadas. Nos dice Graciela García, vivo sola con una chica con síndrome de Down. El miedo que tengo es el de fallecer antes que ella, porque no tengo a personas con quien contar para que se encarguen de cuidarla. Pues miren, ese es otro tipo de miedo ante una pérdida. Y Juan Francisco Meso Solís nos dice, solo la persona que ha sido presente en mi vida se convierte en ausencia cuando muere. Lo principal es la aceptación, aunque sea un proceso difícil y en ocasiones hay que pedir ayuda a los especialistas como un tanatólogo. Justo de eso estamos hablando. Tenemos acá más comentarios. Nos dice Mireya Ort. Tema de hoy que nos ayuda a buscar el bienestar dentro de nuestro núcleo familiar. Saludos y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Mireya, por estarnos viendo. Nos dice Sandra, buen día, difícil reaprender a vivir sin mi hija. Muchas gracias por compartirnos tu sentir. Pil nos dice, un gusto saludarlos, lista para aprender. Es un tema muy doloroso y difícil de aceptar. Efectivamente, justo por eso es importante hablarlo y pues hablarlo en familia, porque justo este dolor se siente en todos los miembros de la familia. Y a veces, como decían, pues lo sufren cada quien individualmente, pero en familia de verdad que puede ser mejor acompañarse juntos porque finalmente se quedan juntos, ¿no? Los que se mantienen. Y nos dice por acá César, no estoy de acuerdo incluso en la muerte de un animal de compañía, es difícil. Ellos no son sustituibles y también su muerte te marca. Efectivamente, justo era lo que comentábamos y el programa justo se trata de la muerte de esos pilares de la familia que unían a la familia. Y por supuesto que se menciona que la pérdida de una mascota es pues uno de los duelos modernos o contemporáneos que se están aprendiendo a llevar también en terapia porque es muy importante. Son muy queridos también. Son muy queridos. También, Y bueno, perdón. es que justo antes de pasar a los comentarios, les quisiera mostrar un testimonio anónimo de un hombre que nos comparte cómo vive la falta justamente del pilar familiar que era su mamá. Vamos a escucharlo. Mi madre falleció hace 13 años. La verdad, ella era el pilar de la casa, era la que nos reunía a todos. Somos 9 hermanos y desde que ella ya no está, cada quien se fue por su rumbo con su familia. Desaparecieron las reuniones que eran frecuentes, los cumpleaños, las navidades, los años nuevos. Y la verdad es que cada hermano ha agarrado su grupito de 1 o 2 hermanos. Nos hemos desunido porque
Ya no está mi madre, que era la que nos hacía juntarnos. Creo que desde antes teníamos problemas como hermanos por temas de quién se iba a quedar la casa o temas de herencias, pero mi mamá lograba como conciliar esta parte entre nosotros. Ahora que no está, nadie quiere asumir el puesto de ella, el cómo lidiar, el cómo ayudarnos. La verdad es que yo extraño mucho a mi familia. Creo que no soy un buen hermano porque no he logrado unirlos a todos, pero creo que los problemas que mi mamá también dejó, creo que nos desunió. Ella nunca dejó como tal un testamento, entonces también ella es culpable de que nosotros peleemos por estas cosas. Cuando ella fallece, todo se acaba entre los hermanos. Sé que podrá criticar esto, pero nadie sabe hasta que lo vive. Nadie sabe cómo van a reaccionar sus hermanos. Yo siempre les he dicho que no quiero nada, lo que quiero es que se una la familia, pero no lo he logrado. Extraño mucho a mi familia, a mis hermanos, a mis hermanas. Y mi familia nuclear me ha ayudado, mi esposa, mis hijas. Me han dicho que yo tengo a mi propia familia y que deje que mis hermanos se peleen. Yo lo único que quisiera es que no hubiera pelea, pero mis padres también fueron responsables al no dejar algo firmado. Eso hizo que todos mis hermanos se pelearan entre sí. Creo que antes de estar peleando por herencias, éramos hermanos. Ahora que no peleamos esto, somos unos desconocidos. Muchísimas gracias. Gracias por este testimonio fuerte, sin lugar a dudas. ¿Cómo no? ¿Qué opinas de esto que escuchas? Le duele, se nota que le duele. Y como decían, ¿no? Es todas las pérdidas que vienen alrededor. Yo el otro día leí algo que decía, ¿no? Que la herencia es lo que dejan los padres para que se maten los hijos. Es que Y cuando no lo dejan, de todos modos se están matando. toca un tema muy importante. Bueno, a él, como dices, le duele mucho y él quiere unir a la familia. Pero toca el tema económico, que los padres a lo mejor en un intento por que no peleen o no ser favoritismo por un hijo o por el otro, dejan intestado y pues sale peor. Porque ahora, a ver, y ese es muchas veces fuente de que los hijos peleen. Yo ahí a este anónimo le diría que algo que favorece y que ayuda mucho a trabajar, pues la unión familiar. Al final del día, él comentaba que se habían hecho grupos de hermanos, ellos son 9. Pues aquí a ti, anónimo, yo te diría que algo muy bonito e interesante, y seguramente donde quiera que esté tu mamá, se va a sentir orgullosa de cada uno de ustedes. Yo creo que aquí lo más importante es que los que sí quieran compartir esas experiencias y ese pasado que tenían con tu mamá, pues intenten hablarlo. Siempre va a haber diferencia, la diferencia es inherente al ser humano, pero lo que sí se puede hacer es hablar de esas diferencias y ver cómo pueden arreglar esa parte de lo que yo sí creo que tiene solución, es la parte de las cosas legales. Lo que sí es importante, y lo que entre más tiempo pase, pues se van a ir fracturando estas relaciones. Sin duda, cada familia, cuando tenemos una familia, pues lo importante debería ser la familia, ¿no? Que hablamos de nuestra familia nuclear, que es esposa e hijos en el caso de que se tengan. Sin embargo, tú extrañas a tus hermanos, se escucha, pues hay que hacer algo y por lo menos hablar, que eso es lo que nos permite la comunicación, es el oxígeno de cualquier relación. Pero algo muy importante es que cuando uno acepta y verbaliza lo que uno necesita, tiene grandes beneficios. Por lo menos es liberar tensión, la otra es expresar necesidades y arreglar o prevenir problemas. Creo que eso es lo más importante a veces de la expresión de las emociones y de las necesidades. Efectivamente, no tener miedo de hablar y de decir, oye, vamos a sentarnos, vamos a arreglarnos, porque además es también muy, bueno, no sé si sea la palabra o la frase correcta, pero es muy normal pelearte con tus hermanos, con tu familia, una vez que se muere esa columna vertebral, ¿no? O sea, al final estamos enojados, estamos tristes, estamos muy susceptibles y nada más te dicen algo y tú explotas, pero también tienes que entender que es absolutamente normal. O sea, vamos, a lo que yo voy es normalicemos estos sentimientos, estas emociones. Sí, con los hermanos aprendes solidaridad y rivalidad. Y son cosas importantísimas que desde pequeño vas
aprendiendo porque te preparan para la vida. Sí, pero el amor fraternal es muy complejo. Es muy complejo porque yo puedo hablar de mis hermanos o de mis hermanas de acuerdo a la relación que yo tuve con mis padres. Claro. Pero no digo, yo hablo de mi hermano por sus cualidades, por lo que me enseñó, no hablo, o si me cae gordo mi hermano es porque mi papá lo quiso más, porque mi mamá tuvo favoritismos. Sí, Yo creo que aquí lo que hay que hacer es justamente hoy reconocer que a Juan yo lo quiero porque él es, o qué siento por él y por qué lo siento, y reconocer a cada uno de mis hermanos como esas personas individuales, Claro, porque ya no hay esa conexión. Y yo creo que el amor fraterno, como dices, es complejo, pero si tienes una buena relación con tus hermanos y hermanas, es un tesoro. Por Efectivamente. supuesto. ¿Tenemos comentarios? Tenemos muchos comentarios. Nos dicen por acá, Lisbeth, cuando uno pierde a un ser querido es difícil y más cuando se pierde a un hijo. Y no hay un manual que nos diga cómo tenemos que afrontarlo. Y lo peor es tener que lidiar con la gente que habla a tus espaldas, señalando o catalogando como la que perdió a su hijo o hija o como la viuda, etcétera. Como que hasta pierdes tu identidad. Y el que te vean sonriendo no quiere decir que no duele. Efectivamente. Sí duele, efectivamente. Se queda un estigma, ¿no? De que, sí es la que, no, a ella se le murió un hijo, no, ella es su esposo, de tal forma, y ya como que la gente te ve de diferente forma. Ay, sí, porque además te sientes como el centro, ¿no? Sí. De todo, del universo. las Yo me miradas, acuerdo sí. que cuando, bueno, digo, perdón que siga hablando de, No. pero Buen yo ejemplo. creo que Claro. todos estamos como Sí. pensando en nuestras experiencias, pero fuimos como a los 7 meses de que falleció mi mamá a una fiesta y fuimos todos con mi papá, con mis hermanos, estuvimos bailando. Había momentos en que llorábamos ahí como que la gente no se diera cuenta, pero pues... Y hubo un tío que me dijo, ¿cómo te atreves a venir a una fiesta si todavía no tiene ni un año de muerte a tu mamá? Bueno, ¿No? ¿qué edad tiene el tío? Sí, ya mayor. Entonces eso, también son costumbres. Pero es a lo que voy, o sea, de repente te sientes muy culpable de todo. Es O que sea, esos son los mitos justo que Sí. corren alrededor del duelo. Cuando hay familias donde un hijo ya elaboró mejor su duelo y está dispuesto a continuar con su vida, pues hay otro, el que está llorando y lo extraña más, y justamente estas diferencias, por eso el duelo es individual y es para cada uno de acuerdo a la personalidad, a la experiencia, al vínculo, a lo que se tenía con la familia o con el familiar fallecido. Pero yo sí creo que por eso no podemos generalizar. Hay patrones en el duelo que hay que considerar, pero cada uno lo vamos a vivir. Y, por ejemplo, este comentario que haces, pues me parece que, claro, es de acuerdo a la etapa y al momento de vida y de toda esta cultura que tenemos, porque la cultura nos implica, pues entonces también estos mitos de que si estás sonriendo es que no te dolió, más bien es esta parte donde uno se va exactamente adaptando a la nueva circunstancia y la aceptación estriba y por eso es un proceso en no querer cambiar las cosas. Así pasaron, así son, y entonces volverse y adaptarse a esta nueva vida que no tenemos por qué ser iguales, ante una experiencia como Además, esta. ¿sabes qué? Que el hecho de que dicen es que ya cuánta gente se te ha muerto y te sigue doliendo. Digo, espérame, eso no da No deja experiencia, no deja No, experiencia. Pero da una experiencia de la muerte de mi papá. Pero la muerte de mi mamá fue diferente. Claro. Y la Las muerte de un muertes hijo es diferente. duelen. Y de una amiga, Claro. y todas duelen. Inevitablemente. Y todas merecen un duelo. Y yo Todas. también creo, cuando tienes muchas muertes, las muertes se van vinculando, ¿no? Y Se muere acumulando. primero a alguien a lo mejor muy importante, te duele mucho, y la siguiente te duele esa, pero recuerdas Te remites, eso, ¿no? Es sí, por eso Leti habla, ¿no? De cuando Sí. murió su mamá. O sea, todas esas muertes se van vinculando y dices, yo cuando se murió tal, pero también, o sea, te vuelven a doler, pero también es la oportunidad de elaborar. Cada vez que alguien se muere, sí, oportunidad de elaborar. Efectivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos sustituir a esa persona que falleció? Si falleció mi abuelo, un ejemplo, ¿no? Y de repente dices, bueno, ahora como él nos citaba cada fin de semana aquí en la casa o una vez al mes, vamos a seguir haciendo lo mismo para que no se sienta su ausencia. Muchas veces queremos adquirir el papel de la mamá, del papá y querernos poner en ese lugar
que no es tuyo. No puedes sustituir a una No, persona que jamás. falleció. No, yo diría que las tradiciones nos permiten conectar simbólicamente con esa persona. Pero nada más algunas fechas, ¿no? No. Si él decía de los que cada 15 días, sí hay grupos donde se van reuniendo cada 15 días, pero igual empiezan a faltar. Fulano ya no vino, Perengano ya no vino, y cada vez se va haciendo, se va filtrando. Sí. A mí me parece que sustituir a la persona pues no es No es posible. Pero sí se puede, por ejemplo, ahorita que hablabas de comidas familiares, ¿no? Todos nos juntábamos y mamá era la que era la anfitriona. Pues luego, pues entre las hermanas, los hermanos, nos podemos seguir juntando, Claro. porque al final es otra forma que en la que nos vamos a organizar, y ahora nos juntamos de que cada quien lleve cosas, o ya veremos cómo, ¿no? Pero yo creo que es una manera simbólica de estar cerca de la persona fallecida. Pero no puede llegar a ser un peso para esa persona. Es que depende, ¿no? Puede ser, pero si es que yo diría esto, en una familia los padres son el tronco y la raíz, ¿sí? Cuando muere uno de los padres, y estamos hablando que quienes vivieron y convivieron con sus padres, todos tenemos padres, pero hay unos que fueron satelitales, ¿no? Pero quienes vivieron con sus padres, cuando muere, en este ejemplo de Leti, que murió su mamá, bueno, pues ahí parte de la raíz sufre. Cuando muere el padre, no está pasando ni va a pasar, pero cuando muere el padre, hay un hijo que después de ser rama pasa a ser raíz. Me gusta esta metáfora porque al final del día ayuda a la familia a estructurarse, pero no todas las familias, como vimos aquí en este testimonio, no todas pueden hacer ese fenómeno, pero ahí vemos a alguien que desea tener esa familia extendida que antes tuvo. Entonces es ahí donde esta función genera algo muy bonito, porque es ahí donde justo se empiezan a hacer nuevas tradiciones, se empiezan a hacer nuevos ritos en la familia que ayudan, pues justo, porque algo que ayuda mucho a superar el duelo, pues son esas redes de apoyo. Y cuando vemos estas estructuras rotas, pues es por eso que cuesta mucho trabajo más elaborar el duelo. Hay algo que comentaste, que si algo quisiéramos en este programa es que la gente se uniera más como familia y se mantuvieran como familia para lograr vivir un duelo. Yo creo que eso sería lo principal. Si logramos que esto se vaya dando desde un principio, así como estamos juntos y hacemos una fiesta y soplamos el pastel y todos estamos contentos, también hacer estas misas que se hacen cada mes y luego cada año y recordar y llorarlo nuevamente. Dicen, no, pero es que ya no lloren. No, si quieren que lloren. Claro. Y las redes de apoyo, obviamente la familia, pues es fundamental, ¿no? Pero también uno te puede buscar otras redes de apoyo. Los amigos de la familia. O buscar en los hermanos de los padres. La religión, los o cada cuñados. quien encontrará Los dónde. libros. Los libros. Los libros, sí. Perdóname. No, los libros, por supuesto. Muy bien, pues vamos a comentarios. Sí, justo nos están ya empezando a hacer preguntas. Nos dice a Osaka, ¿cómo ayudar a una niña que está pasando por un duelo por el abandono de su padre? Pues no ha fallecido, pero ella lo vive como sí. Mi niña tiene 5 años y ya está en terapia, pero ya no quiere ir a la escuela y no veo avances. Bueno, yo ahí diría que el acompañamiento, la terapia es sin duda para la mamá, que es quien de alguna manera también está sufriendo este abandono, y los niños lo reflejan, dirían en terapia sistémica, ¿no? Los niños son el síntoma de lo que está viviendo la familia. Entonces yo creo que ahí lo importante es que también la mamá de esa pequeña también trabaje este abandono, y hay estudios que hablan que en familias monoparentales donde la madre o el padre son sanos emocionalmente, esos chicos van a crecer bien, van a crecer exitosos, van a crecer con salud emocional y física. ¿Por qué? Porque la madre o el padre trabajan justamente esos problemas. Pero no se tiene que preocupar de que el padre se haya ido, sino más bien ella enfocarse en lo que ahora hay que rescatar de la familia. Yo creo que también para esta persona, yo le diría, fíjate qué juega tu hija, qué dibuja, estar muy pendiente y también estar cerca para ver qué preguntas tiene.
y responder cómo lo está viviendo. pues, con la verdad, ¿no? Claro. Sí. Si les parece, vamos a ver una entrevista que realizamos a Blanca Ramírez. Ella es logoterapeuta y especialista en duelo y cuidados al final de la vida. Ella nos explica en esta cápsula qué es el duelo y qué implica este proceso. Vamos a escucharla. Es importante conocer el concepto de duelo y todo lo que se integra. Como lo dice la palabra, es un camino de dolor, de inseguridad, de incertidumbre, de mucha mezcla y cascada de emociones a partir de que deviene una pérdida. Cuando nosotros nos damos ese espacio, esa oportunidad de duelar, estamos haciendo como una inversión de todos nuestros recursos físicos, espirituales, emocionales, intelectuales, familiares, sociales, para poder resignificar eso que pasó, esa pérdida, esa muerte, poder recolocar a nuestro ser amado desde un nuevo lugar, a partir de, de su ausencia física, y evidentemente recolocarnos nosotros, reintegrarnos a la vida, a esta nueva vida, ¿no? Y yo siempre he dicho que el duelo es un regalo de amor, porque en la medida en la que nosotros amamos, nosotros duelamos, nosotros vamos caminando en estos momentos. Ahora, se conoce que existe una estructura, ¿no? Fases del duelo. Esto anteriormente sí se tenía como el principio, ¿no? del tema de la muerte, a partir de la muerte. Hoy, en pleno siglo XXI, en estos momentos de la historia, nosotros hablamos de tareas del duelo, de momentos del duelo. Las tareas de las que les comparto es desde aceptar la realidad de la pérdida, ¿no? Y cuando nosotros nos vamos a vivir las emociones, las que vengan como vengan, abrazarlas, escucharlas, integrarlas, dando la oportunidad también como de, recolocar a nuestro ser amado de diferentes. Hay rituales, hay momentos en los que nosotros podemos, a veces no nos damos la oportunidad ni siquiera de ver fotografías o de hacer como un diálogo, ¿no? Con nosotros mismos o con nuestro ser amado. Entonces, en la medida en la que nosotros vamos avanzando en estas tareas de decir, el día de hoy voy a hacer algún movimiento para ir reintegrándome a la vida, para ir integrando la realidad de lo que pasó, me voy a abrirme a las emociones tal cual sean, y voy a trabajar en ellas, y las voy a escuchar, y las voy a observar, hasta poder reincorporarme a la vida, ¿no? En una nueva versión de mí, en una nueva personalidad mía y demás, dando a la vida, pues evidentemente, y aprendiendo a reconectarme con ese ser amado ya desde otro lugar como etéreo, desde otro lugar espiritual, evidentemente pues eso nos va a llevar mucho más al cumplimiento de esas tareas. Muchísimas gracias. Gracias a Blanca por esta entrevista. Y qué importante esto que menciona, ¿no? Aprender a reconectar con esa persona que se fue. Mantenernos Sí, por supuesto, conectados. Porque algunos discursos sociales son ya dale la vuelta a la página, olvídalo, ya no llores, supéralo. Y realmente esta parte de que hablan en la cápsula de reconectar, ¿no? Reconectar, vincularte con tu ser querido de otra forma, pero es como incorporarlo a tu vida. Claro. Y eso todo lo que va a se ser aprendió. importante. Claro. Porque dicen dejar ir, sí, hay que dejar ir el dolor, pero lo aprendido no hay que perderlo. No. Todas las experiencias compartidas del abuelo, del papá, de la mamá, de los tíos, de los amigos, de los hijos cuando hay hijos que mueren. Lo aprendido, los valores, hasta anécdotas, historias, todo eso. Pasa mucho con las enriqueciendo. abuelas, como decía mi abuela, y como decía el abuelito, como decía mi papá. Todo eso es integrar a la persona que no está físicamente, pero en nuestro corazón, en nuestra mente va a estar siempre. Claro. Entonces, ¿por qué negarlos? No. Oigan, esta parte del proceso del duelo, cuando dicen que primero, no me la sé, pero que dicen que primero es el dolor y luego es la que no aceptación, el enojo. ¿Esto realmente es así? Sí. ¿Sí? La negación, O sea, sí, yo creo que es como un mecanismo de defensa, ¿no? Sí, a ver, espérame, como que me tengo que esperar para decir. El shock tiene un impacto en el cerebro, es decir, es saludable tener esta negación o este impacto de no creer en la noticia porque necesitamos reincorporarnos. El cerebro tiene sus mecanismos, como dice, sus mecanismos de defensa, porque un impacto sobre una muerte inesperada, por ejemplo, ¿no? que
¿Qué pasa con que me voy a trabajar y de repente llego y que mi papá ya murió o que ya me avisaron que acaba de fallecer? Ese impacto de la noticia, si el cerebro no hace ese cambio, las personas se pueden psicotizar, salir de la realidad por esta impresión de la noticia. También cómo se dan las malas noticias también tiene una función muy importante. Sin embargo, pues sí, se ha estudiado, ¿no?, que son patrones, insisto, de conductas que se han visto en un grupo de personas que pasamos por estos procesos, pero vamos y venimos. El duelo es oscilante, a veces está bien, a veces se está mal, pero no siempre se está mal, porque cuando siempre se está mal, entonces ya estamos hablando de un problema de salud mental. Y es ahí también, por eso importante detectar cuando el duelo, por ejemplo, la diferencia entre el duelo y la depresión es que en el duelo vienen estos recuerdos, lloro, pero me voy y hago mi comida y entonces de repente ya veo mi novela, pero ya en la noche. Y la depresión no, la depresión es constante, un estado de ánimo aplanado donde las personas van dejando de hacer las cosas y ahí es donde la persona necesita ayuda. Leti, justo, pero tenemos un comentario que es una pregunta, nos dice Iván. Mi mamá murió en el 2004 y me enfermé de ansiedad por lo mismo, desde el 2009. Llevo 15 años enfermo y he ido a todo tipo de terapia, psicología, psicoterapia y psiquiatría y no puedo sanar. Perdí a mi mamá, mi familia se separó y me corrieron de la casa de mi mamá para quedarse con esa casa. ¿Qué debo hacer para sanar? Por favor, ayuda. Bueno, pues ahí estamos hablando de un duelo complejo. ¿Por qué? Por el tiempo que lleva este duelo. Y entonces aquí, en efecto, ahí se necesita la ayuda psiquiátrica en el sentido de que en un trastorno de ansiedad no es voluntario, o sea, las personas tienen mucho miedo a algo y la medicación alivia los síntomas, pero la psicoterapia ayuda a trabajar con los pensamientos y con toda esta parte psicológica que una persona necesita. Sí, la medicación es... Las sustancias de tu cerebro, que son neurotransmisores, se desequilibraron. Por eso el medicamento. Y la psicoterapia te va a ayudar como a elaborar. Y lo mejor es los dos juntos, ¿no? Psicoterapia y psiquiatría. Así es, y no tener miedo, Reconocer. ¿no? Reconocer que necesitamos esa ayuda. Sí, necesitamos ayuda, sabes que no estoy pudiendo. Es como cuando ponen ese ejemplo de cuando te duele la cabeza, te tomas una pastilla, cuando te duele el estómago, te tomas una pastilla. Bueno, pues en este caso, si es un problema que se requiere ayuda psiquiátrica, pues nos tomamos una pastilla y nos atendemos con gente profesional. Regresamos. Las personas reaccionan a las pérdidas de algún familiar muy querido de manera distinta, dependiendo de su edad, madurez y el contexto en que se hayan dado. Continuamos con el programa. Muchas gracias por estar atentos y estarse comunicando. Ahora vamos a una sección de ayuda a la comunidad. Les vamos a mostrar una serie de fotografías, les vamos a pedir que las vean con atención. Estas personas que ustedes van a ver desaparecieron en algún punto del país y ahora estamos pidiendo su ayuda para que si usted les reconoce, nos haga favor de llamarnos y cualquier dato que usted pueda darnos, si les ha visto en el trayecto al trabajo, no precisamente donde usted vive, o les ha visto en algún comercio, en algún mercado. Cualquier dato, si usted les reconoce, agradeceremos se comuniquen al 55 56 74 7902. Es este teléfono que está apareciendo en su pantalla. Se lo repito, es el 55 56 74 7902. La primera fotografía que usted verá corresponde a Luis Enrique Pote Ángeles. Él desapareció en Colonia Lomas de San Pedro. Esto es en Coajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México. La última vez que fue visto fue el 23 de febrero de 2024. Si usted lo reconoce, por favor comuníquese. La siguiente fotografía que usted verá corresponde a Dante Óscar Mendoza Carmona. Él desapareció en la colonia Jorge Jiménez Cantú. Esto es en el municipio de Iztapaluca, en el Estado de México. La última vez que fue visto fue el 20 de mayo de 2022. De igual forma, si usted lo ha visto en algún lado, se agradecerá cualquier dato que usted pueda proporcionarnos. La siguiente fotografía corresponde a Carla Cruz García. Ella desapareció en el municipio de Reynosa, esto es en Tamaulipas. La última vez que fue vista fue el 21 de abril de 2011. De la misma forma,
Si usted le reconoce, favor de comunicarse. La siguiente fotografía corresponde a César Isaac Ramírez García. Él desapareció en Privadas Villas de Moreno, esto es en San Luis Potosí. La última vez que fue visto fue el 4 de septiembre de 2021. Y la última fotografía que usted verá a continuación corresponde a Daniel Galindo Acosta. Él desapareció en el municipio de Reynosa, esto es en Tamaulipas. Y la última vez que fue visto fue el 21 de abril de 2011. Si usted reconoce a cualquiera de estas personas, les ha visto en algún lado, en cualquier lado, en alguna terminal de camiones, los ha visto o los ubica, como le decía, en algún mercado, en algún transporte público, en alguna calle, bueno, pues le agradeceremos. Cualquier dato es bienvenido para dar con su paradero. Y continuando con el programa y con los comentarios que están llegando, tenemos una llamada con una pregunta muy importante. Nos dice el señor González Reja. Estaba escuchando el programa y han hablado de la palabra terapia. ¿Pero qué es eso y dónde se toma? Bueno, pues terapia significa que es un espacio seguro, es un espacio controlado, es decir, con un especialista que tenga... Se trabajan diferentes modelos, pero bueno, es estar con una persona, ya sea individual o en grupo, para poder hablar de las cosas que nos aquejan, de las cosas que nos hacen sentir mal, que comúnmente no lo podemos hablar en público, no lo podemos hablar con la familia, y pues tiene confidencialidad, se promueven los valores y sobre todo se ayuda muchas veces a visualizar realmente dónde pueden estar las situaciones que nos duelen, que nos aquejan o que no nos hacen funcionar socialmente. Básicamente eso yo lo diría coloquialmente que es la terapia. Sí, es una sesión con un especialista. Son sesiones. Sí, yo recuerdo la primera vez que me mandaron a terapia, mi doctor lo anotó en una receta, pero él amablemente me puso el teléfono de contacto a donde tenía que ir. Entonces yo llegué con mi receta a la terapia, me mandó el doctor a terapia, aquí está mi receta, y pues nos quedamos viendo un buen rato, la terapeuta y yo, porque en realidad pues yo no sabía ni qué decir ni qué hacer, pero justo es una sesión muy íntima, de mucha confianza, en la que comienzan a hacerte preguntas. En mi caso era por enfermedad que había ido ahí, entonces comienza a abrirse como el tema, sea el que sea. Claro, ¿no? Claro. Efectivamente. Se Ahora destapa también... esta caja de Pandora y entonces empieza uno a sacar ahí, como mago. Que además mucha gente también dice, es que nada más me hacen hablar y hablar y hablar. ¿Y qué caso tiene contarle a un doctor todas mis penas? No, es liberador. Claro. Es como es sacar, es dejarlo, y además es como los botes de basura. Yo les digo, hagan de cuenta que vienen aquí y van a sacar todo. Vamos a sacudirlo y a regresarlo. Y lo volvemos a sacudir, y porque mucho de eso es rescatable. Claro. Hay cosas que sí, vamos a mantener, es que no te tiene que doler y te tienes que acostumbrar a que todos nos vamos a morir y tienes que tomarlo como algo natural. Sí, es natural, pero de que duele, duele. Claro, También es natural que duela. También eres especialista en una sesión terapéutica, conoce de procesos. Exacto. Y hace preguntas. Y la persona es la que es experta en su vida. Claro. Y entonces va como co-construyendo lo que es como más funcional, lo que le puede servir a la persona que visita. Exacto, lo que lo hace funcional de nuevo, ¿sí? Ahora, ayudándolo a ser resiliente. Efectivamente. Ahora también hay que reconocer que no toda la gente puede tener ese acceso a una terapia. Lamentablemente no es algo como que esté a la mano de todos, ¿no? Pero también existen asociaciones y existen lugares donde te pueden dar una terapia gratuita. Yo siempre hablo del Consejo Ciudadano, ojalá lo podamos también poner los teléfonos, porque te ayudan tanto psicológicamente como también hay abogados, ¿no? Bueno, hablando ahorita del tema psicológico, es completamente gratuito en toda la República. Entonces ahí ya está apareciendo el número en su pantalla. De verdad, acérquense, les va a hacer muy bien si usted necesita esta ayuda, si usted ya se está dando cuenta que ya no puede, porque uno lo sabe. Claro, lo ¿no? siente. O sea, uno Sí. ya lo siente. Y dices, esto se está saliendo de control, llame al Consejo Ciudadano. También hay instituciones que dan terapia a costos bajos. Sí.
los teléfonos que aparecen, creo que donde yo estoy, son del Instituto de la Familia, ahí pueden hacer citas. También la UNAM tiene la línea de la vida y también tiene esta posibilidad de a través de llamadas telefónicas, que no tiene que ser presenciales ni por videollamada. Pues también en pandemia justo trabajé yo mucho y promovíamos mucho también la terapia telefónica. ¿Por qué? Porque el adulto mayor a veces no tiene el acceso a la tecnología y la línea telefónica la conocen perfecto y eso nos podía ayudar a acercarnos a las personas. Así que acudir. Que les da mucha confianza. El hecho de que no los vean les permite muchas también cosas. Expresarse. Aquí hay también este miedo, ¿no? Como hombre yo no debo de llorar. Es que culturalmente se han invalidado, ¿no? Lo vemos cuando éramos pequeños, los hombres que hacían en el recreo. Jugaban fútbol, se correteaban y todo el tiempo están en competencia. Y las mujeres, pues viéndonos el moñito y cómo te ves bonita, ¿no? Hablábamos. Entonces también desde ahí nace los problemas de comunicación y de expresión, ¿no? La línea de la vida es de CONASAMA, ¿verdad? Sí, y también está, ahora no tengo bien claro, pero la línea UNAM de la Facultad de Psicología también está ahí, que se puede llamar y también es gratuito. Muy bien, muy bien. Ahora, regresando un poco al tema, ¿qué diferencia hay entre cómo ve, cómo lo percibe o cómo siente el duelo un niño, un adolescente, a una persona adulta? Bueno, yo diría que en el caso de los niños, por experiencia, el duelo se divide en dos. Primero, porque los niños solo viven el aquí y el ahora, el presente, y cuando viven y a lo largo tienen que vivir sin ese, vamos a hablar, por ejemplo, de la pérdida de algún padre, viven y crecen y viven momentos muy importantes, se gradúan, se casan, viven épocas muy impactantes del ser humano. Ahí es donde se vuelve a extrañar al ser querido, ¿no? Entonces, por eso se divide en dos. El niño puede elaborar a través del pensamiento mágico su duelo, y en realidad ellos, insisto, por eso se dividen en dos. Pero en el adolescente el impacto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque están en la etapa de la búsqueda de la identidad y cuando se pierden alguno de los progenitores, pues ahí es donde puede tener un impacto negativo de acuerdo a cómo se trabaje, de acuerdo a cómo se viva el duelo y de acuerdo también cómo haya sido la muerte. En los adultos, dependiendo del joven adulto o el adulto maduro que está en edad de producir, de trabajar, pues se puede elaborar de diferente manera. Sin embargo, la orfandad en el caso de la pérdida de los padres siempre va a tener un impacto muy importante en cualquier etapa de la vida. Más bien, tenemos más herramientas cuando somos más grandes que cuando somos más chicos, ¿no? Y yo quisiera agregar el concepto de muerte en los niños. Cuando son niños pequeños, no tienen estos conceptos de universalidad, que quiere decir que todas las personas vamos a morir, de irreversibilidad, que cuando te mueres ya no revives, ¿no? Como lo hacían, lo ven en las caricaturas. En las caricaturas, que ahora también ya lo ven en los juegos de video, en los videos y demás. Y no funcionalidad, que cuando alguien muere ya también cesan sus signos vitales. Y eso, cuando son muy pequeños, pues nada más sienten la ausencia y no tienen estos conceptos, los van a ir desarrollando y entre 7 y 8, pero sobre todo ya cuando tienen bien estos conceptos es como a partir de los 9 años y ahí yo cuando son muy pequeños pues utilizo libros infantiles, pero unos muy sencillos que hablan del vínculo, ¿no? Porque es el vínculo el que está, el que se rompe, pero es el vínculo el que tiene que continuar para que se sienta arropado o arropada. Claro. ¿Cuáles son algunos libros que nos pudieras recomendar para niños, ahorita hablando específicamente de...? A mí, para niños chiquitos, El hilo invisible. Sí, claro, que aquí lo traigo, ¿no? Este habla de, hoy es un modelo terapéutico que se trabaja, que se llama vínculos continuos, donde uno les enseña, también al adulto, les enseña a saber que aunque no lo ves, ahí está, ¿no? Es una manera de poderle ayudar al adulto, inclusive esto nos toca como niños también, aunque somos adultos. Por ejemplo,
Volaré a tu lado es un libro que es una chica que murió su abuelito y se lo escribe a él, donde aquí es donde dice que en algún momento se van a conectar, pero ella continuará con estas tradiciones, con estas ideas, con estos... Es un libro muy bonito y también El pájaro del alma nos habla, por ejemplo, de que es una manera que es importante expresar las emociones. Le explica a los niños que hay cajones, que a veces los abrimos y a veces los cerramos, pero que es normal abrir y cerrar y a veces abrimos muchos cajones, ¿no? El pájaro del alma también es un libro muy, muy interesante y muy bonito. Sí, yo El pájaro del alma y otro que se llama El pato y la muerte. Ah, también. Yo sí. lo recomendaría para niños ya un poco más grandes. Sí, sí. Pero también por ejemplo, Ed, el grillo y la fuente, también habla de cómo el niño se tiene que enfrentar a la muerte y el grillo le explica cómo es este trabajo, ¿no? Entonces, y también los adultos, yo lo trabajo en duelo y se lo mando a adultos y se los mando a niños. Hay audiocuentos también, donde también hay que considerar a las personas con discapacidad visual, a los adultos mayores, ¿no? Y entonces, gracias a que también hay audiolibros, también nos permite compartirlos con las personas. Yo soy muy creyente de la literatura infantil y la ocupo para niños, para adolescentes, adultos, para grandes. Incluso cuando doy clases, también les leo porque es como una forma más creativa y más divertida de acercarte a estos temas. Pero qué bueno que ahora ya a los niños los estamos empezando a hacer ver a la muerte como algo que vamos a experimentar. Fíjense, es que lo vamos a vivir, digo, perdón, lo vamos a dejar de vivir. Pero en algún momento todos, ya estando vivos, todos nos podemos morir. Claro. Es lo único que tenemos cierto y 100% seguro. Entonces, no negarlo, no que parezca que es algo, es que se portó mal y por eso... No, espérame, no quieras un hijo santo, porque también los santos se van. Por supuesto. Entonces, que vivan y que vean a la muerte como eso, natural, como cumplir años, como alguien que nació, que nos duele, sí, y nos duele justo la ausencia. Entonces, aprovechar a la gente mientras la tengo. Es que hubiéramos ido a ver a la abuelita, pues ya, ¿para qué me dice si ya no está? Y yo creo que acercarnos al tema de la muerte, cuando no, desde pequeños, ¿no? Cuando todavía no hay nada involucrado, claro. Porque ya cuando alguien va a morir o así, pues ya es más difícil, aunque claro que de todas maneras se tiene que hablar, pero es desde un inicio introducir a los pequeños al tema de la muerte. Sí, lo creo. Pues esto obliga al adulto a normalizarlo y a poderlo hablar, ¿no? Más bien como hemos normalizado tantas otras cosas, normalicemos a la muerte. Claro. No la satanicemos. Ay, no, ni hay que hablar de eso. Ahorita no hables de cosas malas. Ajá. Dice uno, bueno, entonces ya los niños lo oyen, dicen, la muerte es mala. Sí. ¿Qué hizo como para que le pasara esto malo? Efectivamente. Si la abuelita era tan buena, ¿por qué Dios se la llevó? Dios es malo. Entonces, no, espérame. Dios no se la llevó. Tiene mucho que ver con cómo el adulto lo replica. Sí. Un niño va a elaborar su duelo sanamente si el adulto lo elabora sanamente. Efectivamente. Este testimonio que escuchábamos hace un momento acerca de que decía mi mamá tuvo la culpa porque ella no arregló las cosas, porque ella no hizo testamento, ella tuvo la culpa, ¿no? Y esa parte de decir, bueno, porque muchas veces también nos da miedo hablar de ese tema. Oye, papá, oye, mamá, ¿cómo le vamos a hacer un día que tú ya no estés o si yo ya no estoy? ¿Cómo hablarlo? Mira, tan sencillo como decir qué quieres cuando te mueras. Claro. Cuando yo les digo qué quiero cuando me muera, dicen, ya vas a empezar. ¿Qué? Eso es lo que quiero. Mi camisa de cuadro, mi pantalón de mezclilla, no me vayan a poner traje porque odio las corbatas. Entonces, ¿qué? Y que no me maquillen para que parezca muerto. Porque van y te ven, dicen, oye, si estabas todavía tan bien. Digo, sí, lo hubieras visto en serio. No es cierto. La muerte hay que verla como tal. Es el final de un cuerpo, no de una vida. Es correcto. Esa presencia aquí ya no está más. Pero aquí va a estar toda la vida y aquí más todavía. Siempre. Y eso es lo que sale, y eso es lo que surge, y eso es lo que sigue. Efectivamente. Fíjate, Leti, que justo nos dice Miguel Cárdenas, es de gran ayuda cuando nuestro familiar deja todo arreglado, como testamento, trámites para pensión en caso de que así sea. Así fue el caso de mi papá, lo dejó todo arreglado. Eso nos dio mucha paz como familia. Ay, bueno, como familia, ¿no? Pero sí es claro que ahí es donde tendremos que hacer trabajo familiar y ahora en vida poder
vivir tranquilos arreglando nuestros problemas. No es para morir tranquilos, sino para vivir tranquilos, ¿no? Sí. Leti, y justo tenemos un testimonio de una hija que nos comparte cómo vivieron en familia la pérdida de su papá, que era el pilar de la familia. Vamos a escucharla. Hace 3 años falleció mi papá a causa de COVID. Fue una muerte inesperada, sobre todo porque era una pieza fundamental para la familia, incluso era un núcleo familiar o representaba el núcleo también para familias cercanas, primos, tíos. Era una persona muy unida con todos, y la verdad, pues al momento de su fallecimiento, pues hubo un cambio radical en la dinámica de la familia, sobre todo porque se dio esta pérdida de la figura paternal, y sobre todo que era pues una persona amorosa, cariñosa, no solamente con nosotras, sus hijas, sino también con primos, con sobrinos, incluso con algunas otras personas ajenas a casa. Él era, pues realmente era una alegría para todos, entonces sí nos impactó bastante, y el poder sobreponernos a esto ha sido complicado. Es un duelo que seguramente todavía tardará bastante tiempo en sanar. Pues un factor muy importante de por qué él unía a la familia es que él fue huérfano. Se quedó sólido a muy corta edad, aunque convivía con abuelos y tíos, pues no es lo mismo sin las figuras paternas. Entonces, seguramente esta ilusión de tener una familia unida fue importantísima, aunque tenía tíos cercanos, abuelitos que lo crearon, pues la pérdida de mamá y papá hacen que él siente esta necesidad de tener una familia más unida, más alegre, más comunicada. Pues cuando mi papá fallece, la familia se desune. Sí hubo un desapego, porque obviamente los encuentros familiares o las comunicaciones para reuniones familiares eran con él, ¿no? Había pues mayor confianza para que se pudieran dar las fiestas o todo lo demás. Creo que me faltó decirle que lo amaba mucho más de lo que creía, y que me perdonara si alguna vez le fallé. Soy una mujer la cual, pues, mi núcleo familiar fallece mi papá, que era el que nos mantenía unidos, y cambió la dinámica completamente. Ay, muchísimas gracias. Gracias por este testimonio. Pues sí, triste también, ¿no? El poder, el no poder decir ya te quiero más de lo que pensabas. Por eso quien tenga sus papás, quien tenga sus abuelos, quien tenga esos grandes tesoros en la vida, de verdad, hay que hacerlo en vida, porque... Hay que aprovecharlos. Claro. Aprovecharlos al 100%. No es como tener un teléfono celular. Los jóvenes lo tienen todo el tiempo aquí. Tienen al papá, que lo aprovechen también. Que hablen con él, que platiquen con él. Y nunca es tarde. Nunca. Siempre tratar de encontrar, oye, papá, ¿tú qué hacías cuando tenías mi edad? Digo, no, olvídate. Nada de lo que haces ahora lo hacíamos antes. Y no solamente conversar, también decir te quiero. Claro, darles un abrazo. Si son de beso, dar besos. Claro. Dicen, es que ya para qué lo hubiera. Ahí es donde lo hubiera, ya no. Hay que hacerlo ahorita, tanto como se pueda. El decir te amo siempre. Ay, es que eres un cursi. Yo prefiero ser cursi y no que se vayan. Y tu papá te quería, no sé, nunca me lo dijo. Seguramente sí, pero no me lo dijo. Sí. Y también, no solamente, pues decirlo, pero también estás modelando para que ellos a su vez lo hagan con sus hijos. Lo repitan, lo Pero repliquen. también hay muchas maneras de decir te amo, ¿no? Hay quien lo verbaliza, hay quien lo demuestra, hay quien tiene atenciones. Yo más bien creería que demuestra lo que sientes como puedas, con tus recursos, pero hazlo, ¿no? Y al final del día, ahorita que oíamos este testimonio, muy conmovedor, porque ahí es donde justamente hay una metáfora de la doctora Lois Toikin, creo que se apellida. Ella habla de una metáfora que el duelo no se hace más chico, sino se va creciendo alrededor de él. ¿Qué significa? Que vamos ganando experiencias, y ahorita cuando oigo este diálogo que ella tiene,
Pues en tanatología decimos que cuando recordamos a nuestro ser querido, que aquí Leti lo ha recordado, es ahí cuando se abre el cielo para hablar y decirle a nuestro ser querido lo que sentimos por ello. Eso es lo simbólico que hoy tenemos que conectar y reasignar a nuestro ser querido de acuerdo a lo que nosotros sentimos, a lo que nosotros queremos, pero siempre hay maneras de decirle te quiero, aunque ya no hay un regreso de palabra, de oración, de acercamiento. Ya no hay respuesta, pero eso no significa que no podamos decirlo, ¿no? Y aquí ella lo dijo y bueno, pues donde quiera que esté su papá seguramente lo escuchó. ¿Cuántas casualidades hay? Cuando empiezas a hablar de alguien en el radio, así empieza a sonar la canción, dices, mira qué casualidad. ¿Tú crees en las casualidades realmente? Sí. Es una manera de reconectar, ¿no? Siempre siguen cerca. Totalmente. Ahora, para todas las familias que están viviendo un duelo de este tipo, de esta persona importante que unía, que hacía, y que nos están viendo, ¿qué estrategias pueden tomar como familia para evitar la desunión? Pues yo diría que primeramente individualmente cada uno haga este trabajo de retrospección y ver con qué me quedé, en qué momento de la relación me quedé con ese ser querido. Puede ser mi hermana, puede ser mi padre, puede ser mi primo. En qué momento me quedé, perdonarme, es decir, reconocer si dije, si no dije, si lo hablé, si no lo hablé, perdonarme y después el perdón. Inclusive lo podemos ver en terapia, la persona ya se murió y sigo sintiendo resentimiento. ¿Cómo? Pues si dicen por ahí que valga la expresión muerto el perro, se acabó la rabia, no es cierto. En realidad el perdón es un trabajo muy personal, aunque esté la persona o no esté, bueno, sí es importante elaborarlo, trabajarlo, pero algo también muy importante, ¿no? ¿Me permites? Después del corte me dices por supuesto. ¿Qué es eso? Algo muy importante. Muchas gracias, Vero, discúlpame, pero tenemos que hacer una muy breve pausa y regresamos con más aquí en Diálogos en Confianza. Pues sí, ¿cómo vivir sin ellos? Regresamos. Niñas, niños y adolescentes experimentan tristeza, confusión, miedo y culpa ante la pérdida de un ser querido. Es importante acompañarlos en este difícil proceso. Nosotros podemos saber cuando un duelo lleva su curso, su camino regular, ¿no? O cuando de repente se empieza como a atorar o se empieza a enredar o se empieza a enquistar. Existen diferentes momentos, síntomas, expresiones del duelo, ¿sí? Porque duelo viene de la palabra dolor, viene del duelar. Entonces, evidentemente se duela el cuerpo, el espíritu, las emociones. Si hay situaciones que se empiezan a recrudecer, es esperado llorar, porque finalmente llorar es una expresión de tristeza, es una expresión de nostalgia. Sin embargo, si nosotros paramos incluso actividades vitales, por dejarnos todo el tiempo estar en la tristeza, estar en la desconexión, estar en el llanto, si se comienza a sentir con mucha intensidad y ya ocupa gran parte de nuestro día y de nuestra vida y se prolongan, es entonces cuando estamos hablando que quizá ahí se está enredando un poquito el duelo. Hay estrategias muy especiales y muy sensibles y muy ricas que nos pueden ayudar a todos y cada uno de los miembros de este sistema familiar a poder transitar esta experiencia tan dolorosa y hacerla algo nutricia. Si la abuela era experta, ¿no? La abuela tenía un platillo especial, el bacalao para Navidad, ¿no? Y le quedaba espectacular, y era el sello de la abuela. Nosotros en familia, en las siguientes Navidades, si nosotros hacemos que alguien, ¿no? Entre todos podemos hacer el bacalao que hacía la abuela y lo podemos como poner en honrando a nuestra abuela, ¿no? Y podemos hacer también rituales de sentarnos a ver lo que hacemos. Pasa muchas veces en los sistemas familiares que cada uno nos empezamos a aislar, a vivir nuestros propios duelos. Sin embargo, cuando nosotros podemos compartir esas emociones, y algo que es bien importante es el tipo de comunicación que tenemos en familia. Y si lo hacemos en familia, evidentemente esto va a resultar mucho más rico y va a terminar siendo lo que es el duelo. Un himno de amor, un canto de amor a nuestro ser que ya no está en este plano terrenal.
Muchísimas gracias, gracias por esta entrevista. Y bueno, antes de irnos al corte, Vero, te tuve que interrumpir, Sí. discúlpame, pero cerramos ya con... Pues nada más hablaba justo del perdón, ¿no? Que es parte importante de elaborarlo. Y primero uno tiene que empezar con reconocer lo que uno hizo, lo que no hizo, cuando ya no está la persona fallecida, o cuando ya murió nuestro ser querido más bien, y entonces esta parte nos permite reconocernos naturalmente humanos, que nos podemos equivocar, que no siempre podemos prever lo que viene, pero al reconocer esto también podemos de alguna manera perdonar a la persona, en este caso si es a mi hermano, a mi padre, inclusive entre nosotros los deudos, los familiares vivos, también aprender, y por eso es ahí donde digo que el duelo trae consigo un regalo, porque nos permite relacionarnos de diferente manera con nuestros afectos y también reconocer que en algún momento, si yo esto que siento y quiero decírselo a mi hermano, a mi madre, me lo guardo, pues a lo mejor considerar que es el momento de expresarlo y también aceptar que no siempre tenemos que tener respuesta. Lo más importante es saber que el expresarlo nos va a ayudar a nosotros a sentirnos mejor. Y hay una frase oriental que me gusta mucho que dice, más vale un año antes que un día después. Esa es muy bonita. Ahora, ¿qué hacer? Ya vamos a ir ahorita nada más. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué hacer cuando yo estoy sintiendo que esto ya no lo puedo controlar? Es muy normal de repente sentir culpa. Si la hubiera llevado antes, si le hubiera hecho esto, si lo hubiera hecho y si hubiéramos hecho y te sientes culpable de su muerte. Y hay gente y hay muchas personas que te dicen, no, ya no pienses en eso. No, es que la decisión que se tomó en ese momento fue la mejor. ¿Y cómo parar esos pensamientos que te atormentan? Hay que pararlos y hay que recordar eso. De todo lo que a mí se me ocurrió en ese momento, esto que decidí fue lo mejor. Porque cualquier otra cosa que se nos ocurra después, ya fue con más análisis, y además hubiera dado el mismo resultado. Ya siendo realista, digo, si uno lleva al hijo al hospital corriendo y ahí vamos, y aunque sea en camión, pero lo llevé y 15 días después, lamentablemente fallece. ¿Piensas que si yo lo hubiera llamado a la ambulancia, no, a los 15 días él iba a morir? Eso ya está escrito y no hay forma de cambiarlo. Pero yo creo que volvemos al mecanismo de defensa, en el que nuestra mente trata de acomodar en todas estas cosas donde queremos un responsable. Es que ¿quién es el responsable de esto? Alguien tiene que ser. Y el decir hubiera, me estoy queriendo librar de lo que estoy sintiendo como culpa en mí. Pero además lo que ocurre es que no querías que hubiera ocurrido eso. Claro. Entonces estás buscando qué pudo haber sido diferente, pero ni tenías los elementos y muy probablemente eso iba a ocurrir. O a lo mejor en ese momento lo iban a sacar de la crisis, pero después iba a morir. O sea, hay cosas que... Hay hipótesis que nunca vamos a saber. Si son hipótesis, no vamos a saber. Y la culpa sí es algo que te hace rumiar y que te come. Sí, es tremendo. Y te buscas una que verdaderamente te haga pedazos el alma. Es y que empiezas a somatizar las emociones. Sí. Yo ahí más bien creería que en este pensamiento rumiante le llamamos, porque la pasas dándole vuelta, es cuando conectamos con el pasado presente. Hay que intentar voltear al presente y reconocer que eso me carcome, le doy 5 minutos a ese pensamiento y luego en el presente, ¿qué me digo? Bueno, ya no está. Ahí es donde está el trabajo de aceptación. No puedo cambiar las cosas y entonces a partir de este momento, ¿contra qué tengo que lidiar? Aprender a adaptarme, sacar las mejores fortalezas. Yo siempre digo a mis pacientes, bueno, ¿en qué momento de la vida sacamos nuestras fortalezas? Ante la adversidad. Claro. Hay que echar a andar. Son los momentos es el único donde echamos mano a todo lo que sabemos. O también en qué momento nos sale lo peor de uno, en la adversidad, ¿no? Pues entonces, ver. Y lo único que tenemos es este momento. Muy bien. Aquí tenemos comentarios. De hecho, una pregunta. Silvi Benítez nos dice, mi mamá trascendió el 11 de mayo. Ella tenía 82 años y mi papá la extraña mucho. Estuvieron casados 62 años más 2 años de novios. El duelo ha sido muy difícil para mi papá. ¿Cómo le ayudo? Para que él acepte ir con un tanatólogo, o cómo le puedo ayudar porque es persona mayor. Perdón,
dijo 11 de mayo, o sea, apenas. Ajá, apenas. Pues yo ahí diría que todavía no se vive el verdadero efecto del duelo, porque tiene un tiempo, ahorita está en la época de la acomodación y del shock, y que si vemos que han pasado 3 meses y esto se intensifica, es decir, empieza a dejar de comer, empieza a dejar de hacer las cosas importantes, por ejemplo, si mi papá le gusta bañarse diario y deja de bañarse, ahí estamos hablando de que seguramente se está gestando la depresión y hay que ayudarle porque el adulto mayor cuando muere su pareja, pasa uno más tiempo con la pareja que con los padres, Claro. pues imagínense el impacto que tiene todo esto, donde pues era la demostración de mis afectos, a veces es la persona que mejor nos conoce y no hay manera de sustituirlo, lo único que hay que hacer es acompañarlo y sobre todo con paciencia. Sí, mucha, porque Mucha como dicen, paciencia. ¿a los cuántos años se casó? Para que tenga 64 años de haber estado con ella, imagínate. Sí, yo creo que... Todo lo que no vive, enojos, alegrías, sinsabores, luchas, fuerza, se vuelven uno. Claro que se vuelven uno. ¿Cómo le quitas esta parte? Es como quitarle las piernas. Le quitas el motivo de vivir. Se requiere rehabilitación. Y también hay que estar pendiente de qué Claro, es lo que está Lo que haciendo, dicen si mucho. va, Sí, si va sí. evolucionando. Que siga si no. comiendo, que si está triste, Exactamente. se vale. 3 Claro, son meses 3 además meses, es muy sí, poco. muy Sí, poco, todavía, muy sí, poco. sí, Si por un eso- año es poco. Sí. Un año Ya es dice poco, el tango ¿no? que 20 años no es nada. La teoría dice que entre 1 y 2, pero la verdad es que, Sí, dependerá. que también depende de muchísimas cosas, sobre Claro. todo quién fallece, ¿no? Si es un O hijo, como dice obviamente Joaquín va a llevar Sabina, ¿no? más. 19 días y 500 noches, porque a veces eso es lo más doloroso. ¿no? Sí. Así es. Y, perdón, nada más por último decir que en el caso, por ejemplo, es más factible la viudez, la mortalidad en hombres que en mujeres. Sí. Claro. Por eso hay que estar muy al pendiente Mucho, de él. Claro. mucho. La mujer es más de ponerse la pila y de seguir con sus cosas y el hombre somos más de tirarnos al piso, aunque digan que es lo contrario. Siempre somos más débiles. Sí, lo creo. Y ahora también siempre hay como esta carrera, que muchas veces lo pensamos, entre a quién le duele más, ¿no? Está el hijo que dice, no, era mi papá, ¿no? Está la esposa que dice, no, era mi compañero de toda la vida. Y entonces como que a veces quisieras Como competencia. ¿no? O Sí. sea, no, es que a mí Sí. me está doliendo más, porque era mi mamá, yo nací de ella, o yo nací de mi papá. Y entonces siempre entran como estos choques de, qué injusto eres. O sea, no te das cuenta que yo también estoy sufriendo y de repente como que no entendemos que sí tendría que haber alguien dentro de ese núcleo familiar que necesita más ayuda. Pues sí, Sí, pero había que ver muchas otras cosas. Muchos ¿Qué tanto factores. estuvo? Sí, es la esposa y todo, pero ¿cómo Además, fue? es la diferente. relación? Si, bueno, si alguien está Diferente. llorando muchísimo, le duele mucho. Y eso no quiere decir que alguien que no llora no No le le duele duele. igual. Claro. Finalmente hay diferentes relaciones, somos diferentes, hay diferentes personalidades, diferentes experiencias. Es muy difícil saber a quién le duele más. ¿Y qué importa a quién le duele más? Cada Claro, quien va a enfrentar Y quien su duelo necesite de- ayuda, aunque no llore. A veces el que no llora es el que más ayuda Y no entrar en necesita. este juego de competencias donde en realidad se entiende, ¿no? Pero yo creo que este es el momento de decirle a las personas que si si alguien lo manifiesta de una manera, hay quien se preocupa mucho, es que mi hermano no ha llorado durante un año. No te preocupes, solo está cerca, tú dile aquí estoy, si necesitas hablar, no siempre necesitamos decir algo, simplemente sabiendo si necesitas ayuda, aquí estoy. Y eso es una manera de ayudar, pero Y de quisiéramos a acompañar, veces tener esa vara mágica para hacer las cosas y luego cuando nos la sueltan la emoción, ya, tranquilo, ya pasó un año, ¿no? Ya no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Sí, porque además piensas que pasa ese año y ya. Sí. ¿No? O sea, porque todo el mundo te dice, el primer año es lo más difícil. Sí, es lo más una vez difícil, pasó- pero el que ¿sí? sigue también. Nada más que ahora ya tenemos la referencia del año anterior, Sí. pero sigue siendo difícil. Efectivamente. Pasan 5 años y sigue siendo difícil. Sigues extrañando a No la hay persona, forma. por No, supuesto. no. Nada más, como dicen, aprendes a vivir sin Sí. él. Aprendes Creces a vivir alrededor sin de él. Y también esta parte de acompañar, a veces es estar así, al lado. O sea, ahí estoy Exacto. para Nada ti, más codo a pero a codo. veces así, aquí estoy y estamos callados. Sí, pero no hace ya falta sabes que decir nada. no Y hay hace veces falta que decir nada nada. más ese alguien te da un apretón de manos, sabes, aquí estoy. Aquí Y estoy. ya me di cuenta. Exactamente. ¿Necesitas algo? Leti, nos pregunta Sí, eso. Ofelia Acevedo, ¿cómo identificar que un duelo está bien procesado o que no se está procesando bien y cómo acompañar o ayudar para que puedan pues pasar por ello de la mejor manera? Yo creo que lo que acaba de decir es justo
justo ese estar cerca, ese no Pero ¿cómo esperar. identificar que el duelo ya se fue por otro lado? Cuando no hay funcionalidad. Exactamente. Es Cuando decir, no puedes seguir tu vida. Cuando vemos a alguien que ya no es lo que era. Es decir, volvemos a lo mismo. Si mi familia conoce que mis hábitos es que mi mamá se arregla, que mi mamá sale, que a ella no le gusta que nadie le guste hacer la comida, y ya no la hace, ya no se arregla. Ya no come. Hay cosas, hay necesidades básicas que se van reflejando y es ahí donde el cuerpo empieza a gritar, necesitamos ayuda, ¿no? Hay que identificar esto, pero también cuando los padres viven solos o mi hermana vive independiente, pues a veces no nos damos cuenta, pues es ahí donde las redes de apoyo hacen un gran trabajo, estar cerca de nuestros seres queridos. Pero, por ejemplo, si a mi mamá le gustaba cocinar y ahorita no está cocinando, también se vale. Claro. estar unos Sí, días. pero exacto, Es que es pero un unos tiempo. días, ¿cuánto? No, días, un tiempo, pueden ser meses. Sí, pero el ver chiste es otras que, cosas. Que hace otras cosas y que eventualmente a lo mejor va a ser la cocina. O sea, no puedes decir, no, tú cocina porque No, siempre ya, te hoy gustaba. no cocinaste, ya estás en derecho. Exacto, Sí, no. Tampoco es Es así también como- así como paulatino, ¿no? Que se ve Es un que se factor repita. y sí lo determina el tiempo, definitivamente, ¿no? Y el tiempo es un tema muy impresionante en el duelo porque las personas llegan y dicen, ay, se pasaron 6 meses. Es mucho tiempo y es poco tiempo a la Ay, vez, sí. ¿no? Es muy ambivalente Ambiguo. ese sentimiento. Sí, Pero es ¿no? que depende de dónde estamos metidos. Sí, Ahí claro. si está uno afuera, pasan 6 meses y yo llego y te veo, oye, qué bien te ves. Y Qué sea rápido, qué sí, rápido para pasó ti. el tiempo, Pero y para dices, ti, "Ay, ¿sabes tú lo que me ha costado a mí? El día a día. Sí. Es horrible. Sí, Pero porque ¿de qué dependen? Cuando tenemos una alegría y estamos muy contentos en una fiesta, vemos que pasa ya se pasaron 3 horas y estamos en un lugar, estamos esperando que vengan. Ay, apenas 2 minutos, no minutos, puede sí, ser. Sí, efectivamente. yo ya estoy desesperado porque el tiempo pase. Por eso la paciencia es una función muy Así importante es. en este proceso. Una virtud, no Sí. cabe duda, ¿no? Y que se puede ir desarrollando, tratando de ser más prudentes con nosotros. Con nosotros. Y reconocer que estamos en ese proceso. Claro. Sí. Sí, también las personas se quejan de que, ay, fui a tal reunión, qué bien estás. Dice, no tienen idea de todo lo que me ha costado, de lo que lloro, de lo que... No, Pero espérate. esa es la funcionalidad, cuando las personas hasta se permiten hacer eso y se obligan a ir a la convivencia de la familia, y no es porque no la estén pasando mal, pero el duelo, por eso es oscilante, a veces está bien, a veces Ajá, está mal. Pero ¿sabes qué es terrible? Cuando vas a algún lado y te dicen, ay, te ves igualito. Y dicen, qué amolado estaba. Digo, no, espérame, me hace veías, 20 años que no nos vemos, no me digas eso. Pero Sí, es así, ¿no? También Sí, sube y baja y, sí. y Sí, no no sabemos. es A lo mejor un estático. día nos sentimos bien y al otro, pues no. Es que son fechas, son momentos, es nuestro propio estado de Exacto. ánimo. Fíjense que Somos tenemos así. justo un comentario de reflexión que nos comparte Marisa Escribano al respecto de este tema, así es que vamos a escucharla. Muy buenos días. Aprender a vivir con la pérdida de un ser querido es algo inevitable en la vida, aunque muchas veces es un proceso desgarrador y complejo. La ausencia de esa persona única e insustituible deja un vacío emocional difícil de llenar, pero con el tiempo y el apoyo adecuado es posible encontrar consuelo y seguir adelante. Es importante permitirse sentir y expresar el dolor, llorar, hablar sobre la persona fallecida, compartir recuerdos y emociones con otros miembros de la familia. Eso nos ayuda a procesar la pérdida de manera saludable. Es fundamental no reprimir las emociones para no dificultar el proceso de duelo. Además, buscar apoyo en familiares y amigos, compartir el dolor con otros que han pasado por una situación similar, brinda consuelo y comprensión. Hay que honrar la memoria del ser querido, celebrar su vida, recordar los momentos felices, crear rituales o tradiciones en su honor. Todo eso ayuda a mantener vivo su legado. Conservar fotografías, objetos personales o realizar actividades que solían disfrutar juntos también puede ser reconfortante. Pero es muy importante cuidar de uno mismo durante el proceso de duelo, mantener hábitos saludables, una alimentación equilibrada, hacer ejercicio y descansar adecuadamente. Todo eso fortalece la mente y el cuerpo para afrontar esa pérdida. Buscar momentos de tranquilidad y reflexión
Practicar la meditación o la escritura es beneficioso para procesar las emociones y encontrar la paz interior. Decía el escritor Germán Dehesa, los muertos amados se mueren muy poco. Y es ahí, en nuestro corazón, donde debemos guardar la memoria y el amor hacia nuestros seres queridos que hoy ya no están con nosotros. No hay separación que sea fácil, pero si vivimos con autenticidad nuestro proceso de duelo, nos daremos cuenta que aún queda mucha vida y muchas alegrías por venir. Nos vemos la próxima semana. Qué bonitas palabras, muchísimas gracias. Gracias, Marisa, un fuerte abrazo. Y bueno, continuamos con más comentarios. Tenemos muchos comentarios y llamadas. Si se me corta la voz, ustedes disculparán porque este tema de verdad que es pues fuerte. Nos llama y le agradezco a Fausto la confianza para decirnos esta experiencia. Él nos dice, perdí a mi esposa hace casi 3 años. Ella comenzó a enfermar desde agosto del 2015. Su situación difícil, ya que llegó el momento de intervenir y la ciencia médica me dijo que ya no había nada más que hacer, solo resignarme. Así que la dieron de alta con coma inducido y a los 3 días en casa partió. ¿Cómo pude vivir sin ella hasta el día de hoy? Los primeros días fueron duros, pero afortunadamente voy a un grupo de AA donde pude trabajar la aceptación y he ido trascendiendo poco a poco esa pérdida. Hoy solo vivo con los recuerdos bellos que permanecen en mi memoria. Qué bonito. Muchas gracias. Gracias por esta llamada. Qué bonito comentario. Nos dice por acá Araceli, mi papá falleció en diciembre. Vivo muy cerca de donde él vivía. Aunque tengo otros hermanos, ellos no iban a visitarlo tan seguido. Yo tenía la costumbre de acompañarlo todos los días. Un día antes de que mi papá falleciera, no fui a verlo porque tenía que hacer unas cosas. Al día siguiente me avisaron que ya había muerto y no pude perdonarme que no estuve con él. ¿Qué me pueden aconsejar? Pues yo creo que esto es algo muy común que ocurre, ¿no? De que, ay, no estuve a la hora de la muerte. Y yo lo que pienso es que a lo mejor no estuvo a la hora de la muerte, pero estuvo toda la vida ahí. Claro, y siempre es lo que estuvo. hay que ver. Siempre estuvo. Y ese día, fíjate, yo creo que por algo no fue. Siempre hay que buscar el por qué no fui. No porque no fuera importante, sino porque valorara justo eso. Todo el tiempo que sí estuvo. Hay que estar cuando estamos vivos, no cuando ya nos fuimos. ¿Ya para qué? Ya no te veo. Ya por más que me grites, ya no te oigo. Es que lo último que pierden es el oído. Además. Pero también ya perdieron el habla. ¿Cómo te digo gracias, hijo? O gracias, hija. Yo ahí diría que se escucha que ahí hay que hacer un trabajo de perdón personal. Ajá. Que yo ahí cambiaría el por el para, ¿no? El por es una causa, el para es una finalidad. Y ahí es que él no pudo estar ahí por las razones que sean, pues perdonarse por ello, porque al final del día él no sabía que iba a morir. Y ahí entonces es donde empieza este perdón personal, el aceptar que la aceptación es no querer cambiar las cosas, así pasaron, y que justo lo que acaban de decir, que me parece mucho más importante, es que celebró la vida, que estuvo ahí cada momento con él, y que esto al final del día es lo que no hay que invisibilizar, ¿no? No hay que hacer más grande ese momento en el que no estuvo, sino en el que sí estuvo. Y honrar su memoria. Yo creo que esto que se dijo hace mucho, ahorita acabas de decirlo. Sí, hagamos cosas en honor a la gente. Sí, tenemos más comentarios rápido para darle salida. Nos dice Edmundo, mi esposa falleció de un infarto fulminante. La terapia es muy valiosa y agradezco al tanatólogo Francisco Neri que ayudó a mi hija. Hay una fundación que se llama Acompaña. Son grupos de ayuda mutua para personas en duelo y es gratuito. Muchas gracias por este comentario y por esta sugerencia de su propia experiencia. Y bueno, Leti, pues tenemos muchísimos comentarios, llamadas. Las personas que han participado. De verdad, se nos acaba el tiempo, pero estamos muy agradecidos con todos ustedes. Y me gustaría ya para cerrar, ¿con qué nos quedamos? Tenemos 2 minutos, pero ¿alguna conclusión? ¿Qué mensaje le dejas a todas las personas que nos ven? Pues yo les dejo el que, más que prepararnos para cómo vamos a aceptar el que ya no están, el que aprovechemos que están. Justamente eso, ahorita que están hay que verlos, ahorita que están hay que amarlos, ahorita es que hay que darles el abrazo, ahorita hay que recordarles todo lo que significan para nosotros y no ir y gritarlo a una caja. No, ahí ya no. Ahorita, aunque sea por teléfono, aunque sea un mensaje, no importa, pero háganlo. Es que yo vivo en China, mándaselo, ya lo leerá cuando despierte. Claro. Gracias por estar aquí.
Gracias. Yo diría escucharnos, escuchar a los demás, encontrar nuestras fortalezas y la vida sigue. Y la vida sigue, efectivamente, y es maravilloso. Yo diría a las personas que están en duelo, a esos deudos, decía Franz Kafka, todo lo que amas probablemente se perderá, pero al fin el amor volverá de otra manera. Muchas gracias. Pues muchas gracias a los tres por estar aquí, de verdad. Gracias también a todas las personas que estuvieron con nosotros a través de redes sociales, en la señal del 11, que nos escribieron, que nos dieron su testimonio, que nos mandaron sus preguntas. Yo espero de todo corazón que este programa les haya servido. Si saben de alguien que está pasando por este proceso, compartan el programa de verdad, porque muchas veces necesitas que alguien te mueva un poquito ese chip de que tanto. quite esa piedrita que se quedó atorando. Y me gustaría compartirles un mensaje muy bonito que nos envía Rafael Bernal. Nos dice, el programa fue una terapia muy agradable. Gracias y felicidades a todos los que participan y participaron hoy, porque aquí aprendemos a vivir. Muchas gracias por este comentario. Sí, muchas gracias. Gracias, Azu. Igual. Muchísimas gracias. Y bueno, lo invitamos a que continúe aquí en la señal del 11. Nos vemos el próximo martes.